Seguimos compartiendo distintos testimonios, reflexiones en nuestro programa y es momento de volver a presentar en este espacio a Carlos Pereira Mele, quien es director del dossier geopolítico, este sitio tan interesante de análisis de la política internacional, de la política mundial, que es vital, es medular para entender lo que sucede en el plano interno, ¿no? Esto lo hemos charlado muchas veces. Se cae a veces en un ejercicio recurrente que es considerar lo que está sucediendo en un país en materia política simplemente sobre factores internos, desconociendo las interacciones internacionales, ¿no? Entre los estados, entre lo que sucede dentro de los países y factores y lo que sucede a nivel internacional. Es un error grosero, ¿no? Y por eso es necesario reflexionar desde la geopolítica. Y en este sentido, la situación del Medio Oriente es una situación apremiante, una situación angustiante que viene de hace mucho tiempo, muchos años. Hoy está en la tapa de todos los diarios el conflicto a raíz bueno, de la incursión de Hamas sobre el territorio israelí, territorio que está en disputa, ¿no? Porque esto hay que entenderlo también, ¿no? Es una situación muy compleja donde intervinieron primariamente en este conflicto potencias europeas como Inglaterra y Francia, por citar algunas. Y bueno, esto también es materia de análisis, debe ser materia de análisis. Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Luis, un placer verte. El placer es nuestro y bueno, que es necesario reflexionar sobre lo que está aconteciendo. Recién te decía fuera de cámaras lo angustiante que es la falta de humanismo, ¿no? Porque cuando está la violencia, cuando la violencia pasa a ser eje de todo el accionar humano, bueno, ¿dónde está el límite, no? ¿Cómo se puede frenar un conflicto desde la violencia, desde esta posición de sectores que creen que tienen que aplastar al otro, no sentarse en una mesa de negociaciones, no sentarse sobre las coincidencias, así sean mínimas? Sí, exactamente, Luis. Este es un tema que pone en discusión realmente si la especie humana es realmente merecedora de poblar este planeta, viendo la forma de actuación que tiene fundamentalmente los estados. Porque también hay que hacer una discriminación muy importante. En las guerras también hay reglas y hay normas para cumplir. Y cuando se aniquila población civil indefensa, se está cometiendo genocidio. Está perfectamente tipificado por la Corte Penal Internacional estas acciones. Fundamentalmente cuando una acción la comete un Estado, con todos los atributos que tiene un Estado, contra una minoría o contra un grupo que no pertenece a su grupo religioso, a su grupo étnico o a su grupo de nivel económico, etcétera, etcétera. Para el crimen hay diferentes áreas, pero aquí estamos en presencia de un acto total y absoluto de un genocidio en pleno siglo XXI, cuando parecía imposible que fuera a ocurrir un acontecimiento como este. Pero también, mediante los medios de comunicación, se empiezan a blanquear este tipo de acciones, justificándolas, con argumentos bastante, como decimos generalmente, flojos de papeles. Ha ocurrido hace apenas un mes y medio atrás, 2 meses, una limpieza étnica en Asia. Me estoy refiriendo a la caída del enclave de Nagorno-Karabaj entre Azerbaiyán y
la República de Armenia, en la que en esa región, pretendida por los armenios, vivían 120.000 armenios rodeados de los azeríes. La propia Armenia reconoció que ese territorio era azerí, que era de Azerbaiyán, pero pretendía, porque tenía una alta concentración de personas del pueblo armenio, que eso fuera parte de Armenia. Bueno, la situación creo que la habrán visto, pero que apareció en los medios y desapareció rápidamente. Apareció en 3 días por una Blitzkrieg o una guerra relámpago que hizo a Azerbaiyán, conquistó ese territorio totalmente cercado, como es hoy Gaza, y procedió a darle una salida a la población de origen armenio que vivía en esa región. En 2 o 3 días, 110.000 personas huyeron hacia territorio armenio, o sea que fue despoblada ante nuestros ojos, ante las supuestas Naciones Unidas que están para garantizar los derechos humanos y las garantías humanas de los pobladores de todo el planeta Tierra. Se ha procedido a una limpieza étnica. No los asesinaron a los 110.000, pero los obligaron a exiliarse. Familias que hacía 2 siglos vivían en ese mismo territorio. Esto para que entendamos que las guerras, los conflictos, y fundamentalmente en la zona asiática del sur de Asia, que vendría a ser lo que también le llaman o mal llaman Oriente Medio, ¿no? Porque es una clasificación inglesa eso, hecho cuando ellos era el imperio, esas situaciones tienen un origen, tienen una causa que ha ido a desembocar en estos problemas. Hay un refrán que dice, de aquellos lodos, estos barros. Para comprender la actual situación dramática que vive la población de origen palestino en su Palestina, porque siempre fue reconocida esa zona como la Palestina, ¿no? Después de la caída del Imperio Romano, después de la época de las cruzadas, pero cuando se instaló en esa región el Imperio Otomano, nadie se acuerda de que esa región estuvo 623 años bajo control turco. El Imperio Otomano controlaba el norte de África, todo lo que hoy es Medio Oriente, y parte del sur de Asia y parte del sureste de Europa, los Balcanes, por ejemplo. O sea, era un imperio extenso en el cual convivían todas las religiones, tanto las distintas variables del cristianismo, como las distintas variables de los musulmanes, como las distintas variables de los hebreos. Y otros subgrupos o pueblos más pequeños que también tienen su impronta religiosa, su impronta cultural, su impronta idiomática, como los kurdos, por ejemplo, que también viven desparramados en 3 países actuales. Si no hacemos referencia a eso, no podemos entender lo que ocurre ahora. Porque ese territorio de la Palestina fue un protectorado de los vencedores de la Primera Guerra Mundial. Entonces nos tenemos que retrotraer mínimamente a más de 100 años. ¿Y qué ocurrió hace un poco más de 100 años? Colapsó el Imperio Otomano y esa región de la Palestina y de la península arábiga se repartieron el Imperio francés y el Imperio inglés. La Palestina se quedó en manos de los ingleses y Irak. Y la actual Siria y la actual Líbano quedaron en manos del Imperio francés. Observemos esas condiciones. Es más, la creación de los estados de esa región fueron directivas tomadas en la dirección de colonias que tenía Inglaterra. Y si ustedes se toman el trabajo de ver un mapa del Medio Oriente, van a ver que no sigue ninguna falla natural. Por ejemplo, un río que separe cada orilla un lugar, o un sistema de cordón montañoso, etc. No, claro. Van a ver que son líneas rectas. ¿Por qué? Porque se dice que Winston Churchill, que era uno
miembro de esa área de colonias que tenía el Reino Unido, con una regla y con un lápiz hizo rayas y bueno, esto va a ser Irak, esto va a ser Siria, esto va a ser el Líbano, esto va a ser la Palestina, esto va a ser Jordania. El único reino de esa región que quedó sin ocupar fue uno de los reinos que luego sería de los más ricos y más poderosos hoy en día. Y me refiero al reino de Arabia Saudita. No fue ocupado por los ingleses ni por los franceses. ¿Por qué? Porque era el gigantesco desierto de Arabia y tampoco sabían estos dos, bueno, que había petróleo. Claro. Porque ya el petróleo lo habían encontrado en Irak y también lo habían encontrado en Persia, actual Irán. Entonces eran los dos focos de mayor atención geopolítica para el Imperio Británico, esa región. Muy bien, en el interín pasó cosas, como dicen algunos políticos argentinos, pasaron cosas, ¿no? Bueno, y entre el pasar cosas está la creación de una especie de hogar judío que se hizo a través de una firma de Balfour, ministro de Relaciones Exteriores británicas, con el barón de Rothschild, uno de los personajes multimillonarios más grandes de la historia de la humanidad, una de las familias más ricas, de origen centroeuropeo, pero que se radicaron en Inglaterra, y eran los dueños de la City de Londres, ¿no? Este hombre representante de los judíos en Inglaterra logró firmar ese acuerdo para que se radicaran en el territorio bajo mandato británico población hebrea o de religión hebrea europea allí. Y esa fue una de las primeras causas que fue creando el barro de aquella época con el lodo que termina siendo hoy. Porque los nuevos llegados de Europa fueron empezando a tener choques con los antiguos habitantes del lugar, porque cada cual es un terreno escasísimo en kilómetros cuadrados, Claro. con muchos problemas de falta de agua, con muchos problemas de desiertos, etcétera. O sea que no, los lugares habitables no son muchos, lo cual todo eso fue creando este combo peligrosísimo. Bueno, entre los tratados que se firmaron, el de Sèvres en 1920, que es la disolución del Imperio Otomano, se hace toda esta repartija del Medio Oriente, mala repartija, dividió pueblos enteros, unos quedaban de cada lado de la raya esa que hacían con la regla, ¿no? Y por supuesto creó conflictos a futuro. Pero el mayor problema que viene de todo esto es la Segunda Guerra Mundial, que como todos sabemos fue una guerra entre europeos y fundamentalmente entre anglosajones, alemanes y británicos. No hay que olvidar ese detalle nunca. Y al finalizar la misma con la destrucción de toda Europa y salir a la luz el proyecto nazi de eliminación o limpieza étnica. Por eso hago referencia al tema de limpieza étnica de los armenios y ahora también de los palestinos. Porque el proyecto alemán era de limpieza étnica. Borrar a un grupo, aunque fuera nacido en la propia sociedad en la cual conformaba el país, tenía que ser eliminado porque no reunía los estándares que creían que debía reunir un pueblo puro. Y los europeos, les guste a quien les guste, son los grandes responsables de esa catástrofe, de la Segunda Guerra Mundial, y también de haber hecho muy poco para frenar los distintos genocidios que practicó el fascismo en Europa. Porque también acá, hoy en día, los europeos están todos gritando y defendiendo absolutamente el Estado de Israel por algo, por un sentido de culpa que tienen. Porque sus países fueron los responsables del genocidio hebreo.
porque los alemanes no tenían la capacidad formal y lógica de capturar a millones de ciudadanos de religión hebrea sin la colaboración de los distintos países donde habían estado o habían ocupado o eran aliados de Alemania. Y lo hemos visto en estos días, un recuerdo de ello. Me refiero a lo que pasó hace unos días atrás en la visita de Zelensky a Canadá, donde en el Parlamento canadiense se aplaudió a rabiar a un viejito que parecía muy bonachón, que estaba ahí y que todos decían es un luchador contra Rusia, un antiguo ucraniano que fue parte de la Waffen-SS. ¿Qué es lo que era la Waffen-SS? Era el ejército más de ideología más nazi que había creado el nazismo. Eran formaciones militares, pero que no estaban bajo el mando del ejército alemán, estaban bajo el mando directo del partido nazi. Y en cada país que ellos ocupaban o invadían, había un montón de voluntarios que pasaban a formar parte de esas divisiones especiales. Entre ellas estaba la división esta que participó este viejito bonachón que estaba allí, ¿no? Y que fueron famosos por los famosos programas de tenían que matar o hacían todos los programas para eliminar a 3 grupos. A los polacos que vivían en Ucrania, a los judíos que vivían en Ucrania y a los comunistas que vivían en Ucrania. Esa fue la clave. Este señor, cuando terminó la guerra y sabiendo que habían perdido, porque después se dieron cuenta en el Parlamento, tuvo que renunciar el presidente del Parlamento de Canadá, No estamos hablando de un 4 de copa. Dice, discúlpeme, porque me imagino que los 50 o 60 mil canadienses que murieron en la Segunda Guerra Mundial luchando contra el fascismo y contra el nazismo se estaban revolcando en sus tumbas porque estaban allí homenajeando a un tipo con el cual pelearon ellos y a los cuales fueron 5 años en guerra. Y ahí lo estaban mostrando como el gran héroe, cuando en realidad era un huido, escapado de la justicia de Nuremberg. Fíjate vos las cosas que nos ha venido a demostrar el tiempo. Bueno, ¿qué quiero decirles con esto? Que los europeos tienen una altísima responsabilidad en el tema del holocausto judío, como también del holocausto de los gitanos, como también del holocausto de los homosexuales y de una serie de subespecies humanas, como le llamaba el nazismo, a los grupos que quería eliminar de la faz de la tierra, donde ellos controlaran el territorio. Bueno, ese cargo de conciencia en Francia fue terrible, la colaboración de los franceses para capturar, perseguir y enviar a los campos de concentración nazi a judíos franceses. Recién hace pocos años empezó el revisionismo histórico a mostrar las verdaderas barbaridades que se cometieron durante la guerra sus propios ciudadanos. Claro que 70 años después, ¿no? Llega tarde la justicia, para muchos ya habían muerto. Bien, ¿esto qué determina? Cuando sale a la luz el gigantesco holocausto, el de la matanza de judíos y de otras minorías, practicado sistemáticamente por un régimen dictatorial como fue el nazismo, que contó con ayuda tecnológica para realizarlo. La famosa empresa IBM, la que fue pionera en el tema de la computación, de crear computadoras, fue elemental para que los alemanes tuvieran un instrumento técnico para clasificar a los prisioneros. Eran las famosas tarjetas perforadas que se usaban al principio antes de la computadora, mediante la cual se podía tener una gran capacidad de almacenamiento de información en poco lugar. Y eso le dio una gigantesca estructura administrativa para poder practicar ese genocidio. O sea, Estados Unidos, el campeón de los derechos humanos, el campeón de la libertad y la democracia, según se autoperciben, sus empresas colaboraron ampliamente con el genocidio. Igual que
como vendiéndoles armas y como vendiéndoles combustible. ¿Mm? Bueno, el caso de Henry Ford es notorio, ¿no? El caso de Henry Ford es notorio porque él tiene un libro que se llama El Judío Internacional, en el cual despotrica y dice que los judíos son lo peor que puede ocurrir y que él no va a tomar ni un barrendero de religión judía porque se va a quedar con su empresa. ¿Mm? Por ello, Adolfo Hitler, en las publicaciones de la época, que ahora han desaparecido, tenía una foto de Henry Ford como líder. Como también les debo recordar a tu audiencia que la legislación de separación poblacional, de apartheid y de persecución no fue un invento alemán, fue un invento anglosajón. Hasta bien entrados los años 60, en Estados Unidos había muchos estados en que estaba prohibido por ley el casamiento de dos personas de raza distinta, un blanco con un negro o una negra con un blanco. Era motivo de castigo con prisión hacer eso. Missouri fue una. ¿Recuerdan la película Mississippi en llamas? Donde ahí se mata a unos estudiantes que estaban por los derechos civiles de los negros. Años 60, ¿eh? La guerra había terminado en 1945. Por la duda, tenemos algunos desfasajes de fechas. O sea que 15, 20 años después, todavía en Estados Unidos se seguían aplicando leyes discriminatorias racistas. Fueron eliminadas las leyes, lo que no fueron eliminadas es el concepto que queda arraigado por mucho tiempo culturalmente en la población. Porque fíjense que el 80% de las cárceles están llenas con negros y latinos, y el 20% solamente con blancos, anglosajones, protestantes. Ahora, Carlos, volviendo al tema del Medio Oriente, queda claro que hay una culpa occidental, ¿no? Vos lo mencionabas, lo describías con lujo de detalles, la intervención anglosajona, norteamericana, con sus actos discriminatorios, racistas, hacia el pueblo judío, hacia el pueblo hebreo. Y bueno, claro, eso da pie luego, a través de la culpa, a la creación de un Estado, claro, judío en Medio Oriente, y eso, en vez de apaciguar las aguas, generó todo un conflicto que se extiende hasta el día de hoy. Exactamente, Luis. Vuelvo a decir, viste que hay que ir siempre a los dichos populares. Mal acaba quien hizo mal las cosas en la vida, ¿no es cierto? Te dice un dicho popular, ¿no es cierto? Y bueno, esta creación forzada de un Estado en una región donde ya había población autóctona es la base de este conflicto. En 1945 se creó la Organización de las Naciones Unidas, pero recordemos que en 1945 no llegaban a 40 los países del mundo. Hoy son 193, por las dudas, para que se den cuenta de la diferencia. De esos 40 naciones que conformaron la primera conformación de las Naciones Unidas, había 3 naciones importantes que no existían tampoco: Alemania, Italia y Japón, que habían sido los grandes derrotados de la Segunda Guerra Mundial. Y también no existía China, porque la China continental, la que tiene hoy apenas nada más y nada menos que 1.400 millones de habitantes, no existía porque se le reconocía a China como República China a lo que es hoy Taiwán. Y estaban en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que es el órgano más importante que tiene las Naciones Unidas, donde están los 5 que tienen derecho a veto: Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Rusia y China. Bien, ¿qué determina este mundo que estaba con sentimiento de culpa?
que había que darle alguna solución a los sobrevivientes del Holocausto. Entonces no encontraron mejor idea que trasladar el problema que habían creado ellos mismos en Europa, con las persecuciones y los pogroms, ¿a dónde? A un lugar donde convivían desde hacía siglos las tres religiones monoteístas: los musulmanes, los judíos y los cristianos. Y hicieron una partición, cuando se puedan ver con los mapas vamos a ver, ¿no? Una partición que ustedes lo van a ver. La Palestina al principio, en 1947, antes de la partición, prácticamente el 100% es de color verde o el color más oscuro que se pueda observar, y pequeños grupitos de colores más blancos son los asentamientos de hebreos. Ahora bien, la decisión de las Naciones Unidas fue la creación de dos estados: el Estado de Israel y el Estado de Palestina. Pero el único estado que realmente se consolidó y se impuso hasta la fecha es el Estado israelí. Los palestinos jamás pudieron tener su estado, jamás pudieron reclamar las tierras que supuestamente le otorgaba el tratado que había originado esta zona, y lentamente, por el avance de lo que se llaman los colonos israelíes o los kibutz o lo que sea, se fueron reduciendo ampliamente las poblaciones de origen palestino a guetos. El gueto es una zona cercada, controlada por un Estado poderoso, que permite la entrada o salida de quien crean conveniente. Debido a las guerras que ha tenido con el mundo árabe, el Estado de Israel se ha quedado con territorios de Jordania, con territorios sirios, los altos de Golán, con el sur del Líbano. O sea que también hay disputas de todos esos países. Le devolvió a Egipto la península de Sinaí, que en el 66 se lo había capturado. Luego en los tratados de paz volvieron los egipcios. Por eso Gaza, que tampoco nadie explica bien qué es lo que es Gaza, tiene una sola zona fronteriza con el Estado egipcio, que generalmente Egipto también lo tiene cerrado. Entonces ha quedado la población palestina encerrada entre la franja conocida de Gaza, una parte en la Cisjordania y después en una diáspora que todavía se vive en campamentos de refugiados que mantienen las Naciones Unidas en Jordania y en el Líbano, que todo ha sido después, a su vez, causal de conflictos internos. La población que vive hoy en Gaza, la mayoría no era de Gaza, era población que fue siendo expulsada de los otros territorios que fue capturando el Estado de Israel, y están todos concentrados. Por eso la mayoría no tiene documentos, son indocumentados. El único documento que tienen es el documento de que son refugiados de las Naciones Unidas. A ver si empezamos a comprender la diferencia. El único Estado que tiene todas las potestades de Estado, territorio, gobierno y sistema de defensa, es Israel. En Gaza no existe una administración sólida de una población. La está haciendo Hamas cuando ganó una elección interna con otros grupos palestinos. Gaza no tiene ejército, Gaza no tiene puerto, Gaza no tiene aeropuerto. Gaza es un gueto cercado por las Fuerzas Armadas hebreas o judías o del Estado de Israel, como le queramos llamar, ¿no? Y en ese lugar esos malviven 2.300.000 habitantes en un lugar de 630 kilómetros cuadrados. Fíjate que la capital federal argentina tiene 400 kilómetros cuadrados, o sea que Gaza, el territorio de Gaza, es un poquito más grande que la ciudad autónoma de Buenos Aires. Ahora nosotros imaginemos la ciudad autónoma de Buenos Aires un poquito más grande, pero con toda la población del Gran Buenos Aires metida adentro.
de la ciudad de Buenos Aires. Hagamos ese ejercicio mental. Pero cercado todo, toda la General Paz para acá, cercado por un gran ejército con un gigantesco muro, controlándole el Río de la Plata para que nadie pueda salir por el Río de la Plata y que no tenga el aeroparque de Jorge Newbery. Y como ahí se nos sublevan algunos personajes en esa ciudad, entonces bombardeamos la ciudad indiscriminadamente, porque además sabemos que no tienen armamento para derribarnos, ni un avión ni nada, y bombardeamos semanas y semanas. Y es evidente que si hemos juntado en un espacio chiquito millones de habitantes que no tienen ningún tipo de refugio ni de organización estatal para protegerlos, la matanza va a ser muy grande. ¿Y qué es lo que está pasando hoy justamente en la Franja de Gaza? Es una matanza, tienen el sentido de culpa, que es Europa y el propio Estados Unidos. O sea, ¿cuál es el sentido de esta matanza? ¿No? Hay una búsqueda de tomar definitivamente el territorio palestino por parte del Estado israelí. ¿Cuál es el sentido, Carlos? Y el sentido es que además, Israel, el único adversario que le ha quedado en la zona, realmente con poder militar, con poder de hacerle daño, se llama Irán, ¿no? A su vez, Israel es la cuña norteamericana en el mundo musulmán, es la cuña geopolítica. Claro. Entonces, porque es un portaavión fijo, es un ejército, una sociedad militarizada el israelí. Sí, sí. Sabrán que desde muy temprana edad hasta los 60 años, prácticamente en Israel no hay ciudadanos civiles. Lo que hay son personal militar en reserva. Cada año todos los ciudadanos israelíes tienen que hacer entrenamiento militar una vez que hayan terminado su servicio militar. Antes nosotros hacíamos el servicio militar en Argentina, cuando se cumplían los 18 o los 20 años, duraba un año. Bueno, en Israel dura 3 años el servicio militar. Y no es un servicio militar como hacían los nuestros, que era cortar el césped y pintar los árboles de blanco. Es un servicio militar en una zona de conflicto y que puede terminar con la muerte de alguno de tus compañeros que está haciendo el servicio. Pero cuando termina el servicio, no es que vos decís, bueno, nunca más voy a... No, quedás en la reserva. Y hoy en día, por ejemplo, esos 300.000 soldados que ha movilizado Israel son los reservistas. Son soldados reservistas, o sea, tiene un ejército permanente y una sociedad militarizada. Y vos me decís que cómo, y sí, necesitan ellos en su metodología y en su idea global del gran Israel, porque además esto está teñido con algo que es mucho más grave, el fundamentalismo religioso, ¿no? Que tiene que ver una limpieza étnica. Esa gente no tiene que estar más ahí. Por eso habrán escuchado hace pocos días atrás, cuando los israelíes con Netanyahu a la cabeza le dijeron: tienen que ir todos los palestinos de Gaza hacia el sur, porque al norte lo vamos a borrar del mapa. Entonces 1.100.000 personas tuvieron que huir con lo opuesto hacia el sur, donde tampoco hay donde vivir, pero de paso, ya que estamos, también bombardeamos el sur. Entonces, ¿qué es lo que están pretendiendo? Y lo dijo: lo que nosotros queremos es que Jordania y que Egipto recepte a esta gente. O sea, una limpieza étnica dicha en vivo y en directo. O sea, que ahí está la causa. No los quieren ahí. Ellos quieren ese territorio en manos de ellos, que sea únicamente con población hebrea. Porque también hay persecución a los cristianos, ¿eh? No vaya a creer que es solamente los musulmanes palestinos. La verdad es un tema muy interesante, con muchísimas aristas, pero lo vamos a seguir en otro momento. La verdad es que quedan muchos puntos por desarrollar, pero de todas maneras, con este mapeo, con este análisis, por lo menos hay una idea
hay un desarrollo histórico de los hechos que nos permite discernir con mayor claridad qué es lo que acontece hoy, ¿no? Esto no nació de un reposo, no No, nació. señor. Ni tampoco entrar en la tesis de los famosos dos demonios, porque acá no estamos en presencia de un de dos grupos. No, no, no. Acá es todo un aparato estatal contra una población civil, donde adentro hay grupos de desesperados que parece ser que han decidido su forma de morir, porque la otra es el goteo. Y ahí parece que estos decidieron la forma de morir con armas, enfrentando al ejército israelí. O sea, no es fácil. Esto me trae problemas, lo sé perfectamente, porque la colectividad israelí en la Argentina es poderosísima y es numerosa. Y sé que escasos israelíes son los que están en contra de esta matanza. Han salido videos en los que hablan que están en contra de la acción del Estado de Israel, pero son las minorías. La mayoría está totalmente de acuerdo. Los de la diáspora están totalmente de acuerdo con lo que está haciendo el Estado de Israel, encabezado por la extrema derecha, que en la cúspide está el señor Netanyahu. Quedan algunas cositas todavía muy escandalosas que creo que una vez, no sé cómo irá a terminar esta historia, ¿no? Pero el día 7 de octubre ocurrió algo muy extraño. Grupos de milicianos de Hamas lograron pasar por zonas ultra fortificadas, tremendamente controladas, y supuestamente sorprendieron al Estado de Israel. Aunque hay información previa de que, por ejemplo, Egipto, el jefe de la inteligencia de Egipto le informó una semana antes al señor Netanyahu de que se preparaba un gran ataque de Hamas sobre el territorio israelí. Sí, sí, otro elemento. Y eso está publicado, ¿eh? No estoy inventando absolutamente nada. Entonces, eso es lo complicado de esto. Porque se ha creado toda una historia, un relato para justificar esta limpieza étnica. Atención con todo esto. Pero bueno. Es lo que vos decís, Carlos, y bueno, es cierto que también en los medios de comunicación fue presentado como el 2001, ¿no? Las Torres Gemelas de Israel, y también es un juego de imágenes y una simetría bastante llamativa, ¿no? Porque se comprobó que lo que sucedió en 2001 estaba perfectamente, digamos, el Estado norteamericano estaba totalmente al tanto de que se iban a suceder esos atentados, ¿no? Así que trazar una simetría y presentar lo que ha sucedido recientemente como algo similar en Israel. Los americanos le llaman el momento Pearl Harbor, porque supuestamente en Pearl Harbor fueron sorprendidos ellos en la Segunda Guerra Mundial por el ataque japonés, ¿no? Y que eso derivó en un ataque sin ningún tipo de declaración de guerra, lo cual llevó a que Estados Unidos después se diera la posibilidad de poder tirar de 2 bombas atómicas a un país que estaba ya al borde de la inanición, argumentando que en Pearl Harbor habían sufrido un ataque artero a traición sin haber sido hecho una declaración formal de guerra, etc. Bueno, el 11 de septiembre lo mismo, para declarar la guerra al terrorismo internacional, como dijo el presidente Bush, una guerra infinita, habló. Hay que recordar las palabras de cada una de las doctrinas militares que se han lanzado. Y ahora tenemos este acontecimiento que les vuelvo a decir, hay numerosa información, pero no de teorías de complot, sino de declaraciones públicas de altos funcionarios en que han puesto en duda la supuesta sorpresa que iba, o que fue un ataque sorpresivo el que hizo Hamas, sino que se lo dejó hacer, se lo dejó avanzar, y es evidente que el objetivo de Máxima era dejar esto para tener luego la excusa de la limpieza étnica.
muy compleja y muy angustiante que está viviendo la población allí en el Oriente Medio. Ojalá esto se solucione pronto. No es tan fácil, pero ojalá que la gente deje de sufrir, ¿no? Porque uno lo ve a la distancia, lo percibe a la distancia y es realmente angustiante lo que aquí está ocurriendo. Te mandamos un fuerte abrazo y gracias por estos minutos. Gracias a ti, Luis. Fuerte abrazo.